Entonces, recuerden que estos fueron 7 ejercicios. Recuerden que estos 7 ejercicios ustedes los tuvieron que copiar el viernes pasado, así que ya los tienen en la libreta. Les voy a pedir que los saquen y vayan corrigiendo a la par que nosotros vamos respondiendo, ¿sí? Bien, chicos, esta tarea me la van a entregar completa y corregida hoy antes de que se termine la sesión. Entonces, es lo último que vamos a hacer. Vamos a revisar este repaso, esta validación, Hay un agua, para que ustedes puedan tener agua que traje. ¿de acuerdo? Entonces, chicos, vamos a empezar. Número 1 dice, ¿qué enunciado es falso? Inciso A, -2 es menor que -3. Inciso B, el opuesto de un número entero positivo es un número entero negativo. C, se tienen dos enteros negativos. El valor absoluto del más pequeño es mayor que el valor absoluto del más grande. Y por último, la suma de un número y su opuesto son ceros. Aquí es muy importante identificar que se les está cuestionando respecto a la teoría. Cuando nosotros trabajamos a los números con signo, se involucraron varios aspectos a considerar. Primero, la línea recta. En medio está el cero, a la derecha están los positivos, a la izquierda están los negativos. Mientras más alejados estén los negativos del número cero, quiere decir que son más chicos. Entonces, vamos con el inciso A. -2 es menor que -3. Si nosotros ubicamos al -2 en la línea recta y al -3, nos vamos a dar cuenta que esto no es verdad, es al revés. El -2 es más grande que el -3, porque el -2 está más cerca del 0, es decir, más cerca de los números positivos. Entonces es más grande que el -3. Por lo tanto, el falso era el inciso A. Vamos a aclarar los demás para que vean a qué se refieren. El inciso B. El opuesto de un número entero positivo es un número entero negativo. Cuando hablamos de números opuestos, en matemáticas se refiere a que al sumar ambos, que son opuestos, el resultado nos da 0. Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier número entero positivo, por ejemplo 7, y lo sumamos con su número opuesto, ¿qué número opuesto debe ser para que el resultado sea 0? -7, ¿no? 7 positivo más el 7 negativo, esto nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que si nosotros tenemos un número entero positivo, en este caso el 7, y lo sumamos con su opuesto, que sería -7, obtenemos 0. Entonces se cumple el inciso B. El opuesto de un número es el mismo número pero con signo contrario. Eso es lo que nos dice el inciso B. Esto es verdadero. El opuesto de un número es el mismo pero con signo contrario. Ese es un número opuesto. Vamos con el inciso C. Se tienen dos enteros negativos. Por ejemplo, vamos a tomar al -2 y al -3. El valor absoluto del más pequeño, en este caso, -3 sería el más chico porque está más lejos del 0, ¿no? ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia que tiene un número con respecto al 0. Entonces, el -3, ¿cuántas unidades está a la izquierda? 3 unidades, ¿cierto? Entonces, para llegar al -3, tengo que retroceder 3 lugares. Ese es el valor absoluto, la distancia o el número de lugares que debo de retroceder o avanzar. Entonces, la oración nos está diciendo que la distancia del 0 al -3 es más chica que la distancia del 0 al -2. Y esto no es cierto, al revés. Mientras más alejado esté un número negativo del 0, quiere decir que
tiene una distancia más grande. Mientras más cerca esté un número negativo del 0, quiere decir que su distancia es más chica. Entonces, el valor absoluto del más pequeño es mayor que el valor absoluto del más grande. El número pequeño, el -3, tiene un valor absoluto grande a comparación del número más grande, que es -2. A lo mejor en este momento se confunden un poquito porque no es lo mismo distancia a 0 que el número en sí. Por eso aquí yo les coloqué del 0 al -3 hay 3 lugares y del 0 al -2 hay 2 lugares. Mientras más lejos esté un número negativo del 0, quiere decir que es más chico, pero el número de lugares es mayor. Y al revés, mientras más cerquita esté del 0 un número negativo, quiere decir que el número en sí, el número negativo es más grande, pero su distancia al 0 es menor. Entonces, hay dos situaciones aquí que hay que considerar. Y por último, el inciso D. La suma de un número y su opuesto es 0. Esto se complementa con el inciso B. Estos dos se complementan. Y es verdad. Si tengo un número y lo sumo con su opuesto, que es el mismo, pero con signo contrario, siempre voy a obtener 0. Esto es cierto. Entonces, chicos, el único enunciado falso que había era el inciso A. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Muy bien, voy a borrar aquí para pasar al siguiente. Número 2. La temperatura era de -2 grados Celsius a las 4 de la mañana. Ok, -2 grados Celsius a las 4 a.m. La temperatura a las 9 de la mañana puede representarse con la expresión -2 con -3. A las 9 a.m. Se tenía esta temperatura, -2 más -3. Vamos a ver cuál de estos 4 enunciados es el verdadero. Inciso A, la temperatura subió 4 grados entre las 4 y las 9 de la mañana. Para saber cuántos grados subió, pues es importante saber qué temperatura tenía a las 9. Si estaba en -2 y después se le anexaron -3 grados, entonces quedó en -5 grados Celsius a esta hora. A las 9 tenía -5 grados centígrados. Entonces, subió 6 grados. Si sube quiere decir que aumenta, ¿no? Entonces, si estoy en -2 aquí, para que suba la temperatura, pues tengo que ir hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que la temperatura a las 9 de la mañana era de -5, o sea, hacia abajo. Esta es falsa. Vamos con la B. La temperatura bajó 3 grados entre las 4 y las 9. Es correcto. Esta era la opción correcta, el inciso B. Bajó 3 grados. Si estábamos en -2, para llegar a -5, justamente tenemos que bajar 3 grados. La temperatura era de -1 grado a las 9 de la mañana. Esto es falso porque ya nos dimos cuenta que queda con -5. Y por último, la temperatura era de 5 grados positivos a las 9 de la mañana. También es falso porque al momento de bajar, llegamos otra vez a un número negativo, no a uno positivo. Por estas razones era el inciso B. Bien, vamos con el ejercicio 3. La temperatura más alta registrada sobre la Tierra fue de 58.20 grados centígrados en el Aziza, en Libia, el 19 de septiembre de 1922. Y la más baja fue de -89.2 grados centígrados registrada en Vostok, Antártida, el 21 de junio de 1983. ¿Cuál es la diferencia entre estas temperaturas extremas?
Cuando nosotros identificamos una temperatura alta de una baja, pues a la alta le colocamos el signo positivo, ¿no? 58.20 es más alta, o sea, está por arriba de 0. Quiere decir que es positivo. Y la más baja, justamente, menos 89.2. La diferencia entre estas temperaturas quiere decir que ¿cuál es la distancia entre la más alta y la más baja? Para saber la distancia, ustedes... Si no mal me acuerdo, Ajá. era el inciso C, 147.4 centígrados. Sí, es esa. La respuesta es la C. Así es. El inciso C. Si aquí tenemos a 58.2, aquí está el 0, y aquí a menos 89. Entonces, la distancia entre ambas la calculamos quitándole a 58.2, 89.2 negativo, ¿no? Entonces, la operación quedaba de la siguiente forma. 58.2 menos el número negativo 89.2. Le teníamos que quitar la temperatura que de por sí ya era negativa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tenemos un menos, con el menos de adentro, esto hace que el número que está aquí adentro cambie a positivo. Entonces, era una suma. 147.4 grados centígrados era la respuesta. Así es. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien. Pasamos al ejercicio 4. ¿Qué número debe restarse a menos 3? O sea, a menos 3, ¿qué número le tengo que quitar para obtener menos 9? Menos 12. Menos 12. Vamos a ver, si a menos 3 le quito menos 12, sabemos que este menos de aquí afuera le cambia el signo a lo que está aquí adentro. Entonces queda menos 3 más 12. ¿Eso nos da menos 9? No, creo que es más 6. Más 6. Pero da 9, pero da 9 positiva. Es menor, es más 6. Exactamente, es más 6. Porque si lo hacemos así como mencionó Sofi, sería 9 positiva. Y lo que queremos es que nos dé el 9, pero negativo. Entonces, menos 3 menos el 6 positivo. Este menos de aquí ya lo incluyo porque lo dice el problema. Creo que ahí estuvo la confusión de algunos, porque algunos me pusieron menos 6. Entonces, este menos de aquí es la resta. A menos 3 le quito 6 positivo y aquí me da menos 9. ¿Qué pasa si a menos 3 le quito un 6 negativo? Menos 3 menos 6. Aquí está. Le voy a quitar el 6 negativo. Este menos de la resta cambia de signo al número y nos queda menos 3 más 6. Y esto no nos da menos 9.
Menos 3 más 6 nos da 3 positivo. Entonces, por eso el número a restar debe ser positivo, no negativo. Debe ser más 6, no menos 6. Porque por este signo, la operación en cuestión nos queda menos 3 más 6 y el resultado no es menos 9, sino más 3. Yo ni sé por qué puse la A. Es que yo resté así directo, no cambié pues, negativo a positivo, nada más hice así negativo, entonces me dio menos 9. Así es. Entonces ahí estuvo la confusión. Este signo menos es el signo de la resta. El menos de los números de aquí son justamente los signos tal cual de los números. Acuérdense que el menos puede significarse una resta, pero también el menos puede significar un número negativo. Número negativo. Entonces, si quito un número negativo, lo que estoy haciendo es sumarlo, porque el menos de la resta le cambia el signo al negativo, lo hace positivo. Y viceversa, si quito un número que es positivo, en realidad lo voy a restar. Voy a quitar ese positivo, o sea, lo vuelve negativo. Entonces, ahí hubo nada más como que el error. Diferenciar el signo menos de la resta en sí del signo menos del número. Chicos, ¿sí queda claro hasta aquí? Muy bien, vamos con el número 10. ¿Cuál es el valor de x en esta ecuación? 14.88, Así es correcto. El resultado de esta ecuación era 14.288, el inciso B. Para resolver esta ecuación teníamos que aplicar nuestros conocimientos previos, los que ya habíamos estudiado en las sesiones anteriores. Cuando tenemos una ecuación, nuestro objetivo es calcular el valor numérico de la letra. Entonces, primero tenemos que quitar todo aquello que esté estorbándole a esa letra. Quitamos el 1.312, pero también hay que recordar que esto está en equilibrio. Así que lo que quito de un lado lo tengo que quitar también del otro. Si quito 1.312 de un lado, lo hago también del otro. Entonces, x me queda igual a 14.288. Cuando ustedes hagan esta resta de 15.6 menos 1.312, les queda la x solita igual a 14.288. También puedes usar la comprobación. Exactamente. Si nosotros aquí colocamos en la ecuación original el valor que nos dio x, vamos a ver que se cumple. Esta suma del lado izquierdo va a ser igual a 15.6. Muy bien, chicos. Vamos con el 11. ¿Con cuál ecuación resuelves el siguiente problema? Al doble de un número le resto 8 y el resultado es 142. ¿Cuál eligieron? 2x menos 8 es igual a 142. La D es la D. El inciso D. Muy bien. El número en cuestión no lo conozco, entonces le puedo asignar una X. X es el número desconocido.
A partir de lo que el problema me dice, yo puedo plantear esta ecuación. Al doble del número que desconozco, si el número que desconozco es x, el doble es 2x. Al doble del número le quito o le resto 8. Al doble del número le quito 8. Y el resultado, o sea, esto es igual a 142. Esta es la ecuación del inciso D. Esa era la respuesta. Muy bien, ahora vamos con el último ejercicio. Dice, el triángulo que se muestra a continuación es equilátero. La propiedad que tienen los triángulos equiláteros respecto a la medida de sus lados es que los lados miden igual, ¿no? Los tres lados. Entonces, aquí en la foto nos señalan que un lado mide x más 5. Dado que es equilátero, los otros dos miden lo mismo, x más 5 y x más 5. Ahí está. Luego nos dicen, ¿cuál debe ser el valor de x para que la medida del perímetro del triángulo sea el mismo que el del rectángulo? En el rectángulo, ahora nos pasamos de ese lado. En el rectángulo su alto es x y la base es x más 1.5. La propiedad de los rectángulos es que los lados opuestos miden lo mismo. Entonces, si este lado mide x, su opuesto mide también x. Si el de arriba mide x más 1.5, el de abajo también x más 1.5. Si nosotros queremos calcular el valor de x a partir de que los perímetros son iguales, pues debemos entender que el perímetro en primer lugar es la suma de las medidas de los lados en una figura plana de lados rectos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el perímetro del triángulo equilátero dado que cada uno de sus lados mide x más 5? ¿Cuál sería el resultado de esta suma? El valor de X. El perímetro, sabiendo que los lados miden x más 5. Es decir, 3x y 15. ajá, exactamente. El resultado de sumar x más 5 más x más 5 más x más 5. 3x Sería tres veces, son 3 5 veces por esos x. tres lados. Sería 3x más 5, que esa sería la ecuación del triángulo. Sería 3x más 15, porque ese 5 se supone que lo tienes que multiplicar. Así es, el 5 aparece 3 veces, ojo, el 3x es correcto, x más x más x, 3x. El 5 más 5 más 5 nos da 15. Entonces el perímetro del triángulo, X más 15. 3x más 15, ese es el valor que nos queda. Ahora vamos a obtener el perímetro del rectángulo. Tengo x más x, 2x, más x más x, 4x. Más 1.5 con 1.5, Más 6. 3. 3, no 6. 1.5 más 1.5 sería 3, sería 4x más 3. Así es, 4x más 3. Ojo ahí con las cantidades nada más. Sí, aquí apunté mal. Sí, me parece que igual a Sofi le pasó con el del triángulo. Entonces nada más tengan cuidado ahí, chicos. Entonces tenemos 3x más 15 para el triángulo y 4x más 3 para el rectángulo. Ahora, queremos que el perímetro sea igual en ambos. Por lo tanto, igualamos. 3x más 15 debe ser igual al perímetro 4x más 3. Y a partir de aquí resolvemos para calcular el valor de x. Yo tengo aquí 3x
y del otro lado 4x. Voy a quitar 3x de aquí y también 3x de acá para que me quede solo una x de un lado. Entonces, yo aquí tengo 3x menos 3x se nos va. De este lado nos queda 15. 15 es igual a 4x menos 3x, x más el 3 que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? Restar ese 3 para saber cuál es el valor de la x, menos 3 y menos 3. A partir de aquí, entonces, tengo 15 menos 3, 12. Es igual a x más 3. Menos 3 se nos va. X. Entonces, el valor de x era 12. Ese era el valor de x. X es igual a 12. Y si ustedes comprobaban, justamente colocando el 12 en donde estaba la x en cada uno de los perímetros les daba la misma cantidad. 3x era lo mismo que 3 por 12. 3 por 12 nos da 36 sumado con 15. Y del otro lado, para el rectángulo, teníamos 4x más 3, o sea, 4 veces 12. 4 veces 12 es 48 más 3. Y ambos perímetros nos quedaban igual, con la misma medida. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir, maestra? Sí, esta parte de comprobación, Sofi. Sí, esa es la de triángulo y la de rectángulo, porque me di cuenta que hay diferente eso. Sí, pues la de, en vez de 5, en vez de 15 puse 5, pero lo corregí. ¿Me puedes volver a explicar para que lo entienda un poquito mejor? Claro que sí, Sofi. Vamos a ver. Cuando nosotros ya calculamos el valor de x, lo sustituimos en cada una de las expresiones de los perímetros, ¿no? Entonces, para el triángulo nos quedaría el perímetro es igual a 3 veces 12 sumado con 15. Entonces, primero hacemos la multiplicación. 3 por 12 nos da 36. Y después sumamos con 15. Para el rectángulo hacemos lo mismo. En donde está la x sustituimos por lo que ahora ya sabemos que vale. O sea, 4 por 12. Y a esto le sumamos 3. 4 por 12 es 48. A 48 le sumamos 3 y obtenemos la medida del perímetro del rectángulo. Nos queda 51 y del triángulo también 51. Entonces vemos que en ambos se cumple. Al sustituir x igual a 12, vemos que los perímetros son iguales, que era justamente lo que el problema nos pedía. ¿Sí quedó aquí, Sofi? Ok. Muy bien. Chicos, en lo que ustedes van completando sus notas, van haciendo sus correcciones, yo les voy pasando lista. Ya me cansaron los lentes. Fastidian. A veces dan dolor de cabeza. Maestra, pongo lo que me salió mal en cada una. En las que sí, Ernesto, las que te salieron mal, corrígelas y completa. Si requirieron de procedimiento, coloca también el procedimiento, solamente de las que te salieron mal. Las que no, pues no es necesario que las corrijas.
Tengo mucho miedo, no me gustan más los brazos. Ahora ya no solamente te duele la boca, Andy, sino ahora en la cabeza también. Chicos, una vez que ustedes se hayan corregido, anexan ahora la evidencia completa y correcta a Classroom. Antes de que justamente acabe nuestra sesión, nos quedan poco más de 5 minutos. Entonces ya pueden ir anexando a Classroom la tarea, esta misma completa, corregida, para que les pueda asignar ahora sí los puntos Ese sí, completos. maestra, si alcanza, oye, si alcanza a decir que es retardo o algo así, es que ya sabes que a veces es un poco lento el Classroom. Así es, no se preocupen en ese sentido, chicos. Lo importante es que ustedes lo entreguen. No importa si a lo mejor unos minutos después, por lo mismo, ¿no? Por el internet, cuestiones de Classroom y demás. Maestra, yo me puso que estaban correctas todas, entonces no es necesario que yo le vuelva a enviar ni que yo las corrija, ¿verdad? No es necesario que las corrijas, Andy, pero sí que las vuelvas a enviar, porque se abrió obviamente el espacio nuevo el día de hoy. Se abrió la pestaña para que ustedes ya anexen. Entonces, si les salieron bien todas, aunque les hayan salido bien, chicos, anéxenlas como parte de evidencia de que sí trabajaron el día de hoy. Entonces, anéxenlas a pesar de que les hayan salido bien. Ya sea que me envíen las mismas fotos que ustedes me enviaron el viernes o que tomen nuevas y me las anexen. ¿Sí? Entonces es nada más como evidencia de que sí asistieron hoy, sí trabajaron hoy. Chicos, ¿alguna otra duda? Ok, si no hay preguntas respecto a la tarea, les comento los temarios para el examen. Los temarios para el examen los voy a estar compartiendo el día de hoy. Nuestro examen es el día 29 de junio. Hasta ese día nos vamos a volver a ver. El examen va a durar 2 módulos, es decir, 80 minutos. Y no es porque sea difícil, eso quiero aclararlo de una vez, no porque haya más tiempo, quiere decir que les voy a poner un examen muy complicado o muy largo. No, el examen va a tener el mismo formato, ustedes ya saben, les proyecto la pantalla, copian y resuelven en libreta. Va a ser el mismo formato. Ahora, ¿por qué 2 módulos? Porque al momento de que ustedes me entreguen sus exámenes, yo lo que voy a hacer es calificarles de una vez y darles la puntuación del examen, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea más o menos de cuándo pueden sacar como calificación final del trimestre. Entonces, por eso son 2 módulos. A partir del día de mañana, ustedes solo se conectan a exámenes, ya no hay clases. Entonces, se conectan al examen, termina el examen, se desconectan y ya está, ¿sí? Así lo vamos a estar manejando. Entonces, nos veríamos hasta el día 29, dentro de 15 días. Por favor, anéxenme estas evidencias que trabajamos el día de hoy.
Y cuídense mucho, mantengan el libro, repasen, sigan estudiando, no lo dejen al final, porque a veces pasa que al final de toda la semana de exámenes puede que estén muy cansados y que de una u otra forma eso les pueda afectar en el examen. Entonces, manténganse repasando para que los contenidos no se les olviden, manténganlos muy presentes y nos veríamos hasta el día 29. Muchas gracias, chicos, y nos vemos hasta entonces. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos.